Buenas tardes. Nuestro artículo se trata de la mejora en la gestión del almacenamiento de componentes para el armado de prototipos mediante la aplicación de modelos de programación lineal entera. La introducción. El almacenamiento es un proceso en el que se propone reducir tiempos y costos en la operación que se esté realizando. Por lo tanto, es un proceso logístico el cual incluye una recepción, acomodo y movimiento de cualquier tipo de material dentro de un almacén. La cadena de suministro es considerada como un conjunto de actividades relacionadas con adquirir materias primas, la producción de productos y la distribución de productos dentro y fuera de la cadena. En nuestro artículo se analiza la problemática existente y sus posibles mejoras en un almacén de materia prima, el cual presencia los componentes para el armado de diferentes prototipos. Dicho almacén es gestionado por una empresa automotriz para el almacenamiento de los componentes, por lo cual la conformación de cada orden se compra varía en composición y volumen. Se tiene como un objetivo aplicar el método de programación lineal entera y se dará en el desarrollo y solución de dos modelos de optimización, en los cuales se buscará una precisa y optimizada capacidad de almacenamiento. El planteamiento del problema. Actualmente, una empresa del ramo automotriz enfrenta problemas de paros de la producción de prototipos debido a retrasos generados por demoras en la recolección de los componentes, problema que se produce por no tener los componentes necesarios en la estación de uso para la fabricación de estos. Otra causa es por la mezcla de material de órdenes, ya que se da el caso de que dos o más órdenes ocupen algunos componentes en común, ocasionando que algún componente en particular pueda ser utilizado erróneamente. En caso de otra orden, cuando había sido planeado distinta, una causa adicional es la disponibilidad del material, refiriéndose a su fácil e inmediata identificación, ubicación y conteo de piezas. Al existir paros de producción se generan algunas consecuencias para la empresa. En ellas están el retraso de entregas de prototipos con los clientes, merman los costos por baja utilización y productividad de las líneas productivas, riesgo potencial de fallas por cambios de producción no planeados, entre otros. El almacén de prototipo en estudio está conformado por anaqueles que almacenan 5 tipos de charolas plásticas. Estas, a su vez, almacenan los componentes necesarios para la fabricación de prototipos. Cabe mencionar que al tratarse de la producción de prototipos o muestras y no de productos en línea, la configuración de cada orden o proyecto es muy variable en composición y volumen. Se entiende por prototipo o muestra el producto que está en fase de desarrollo y que aún no forma parte de la producción en serie. Los prototipos son identificados por órdenes o proyectos. Cada orden tiene un número específico de componentes. El tamaño de la orden está definido por el cliente. Un ejemplo que propone el artículo es que el cliente emite una orden de 50 prototipos. El prototipo contiene un listado de 27 componentes. De este modo, la solución a la problemática que se analiza en el presente trabajo corresponde a la optimización de la cantidad del espacio para almacenar un número finito de las distintas charolas que conforman una orden de trabajo completa o un proyecto. Del mismo modo, más allá de los componentes que tengan almacenados, el otro problema que se enfrenta es que no existe una adecuada gestión de almacén para que los componentes estén localizables y accesibles, así como consolidados o agrupados para su oportuno ingreso a la producción y que permita procesar cada orden a tiempo. De acuerdo con lo anterior, se requiere hacer un uso eficiente del espacio disponible y mejorar las condiciones de acomodo para realizar de manera más rápida la recolección de los componentes que deben ingresar a toda la línea de producción. En nuestro artículo se presentan dos modelos matemáticos. El primero es de maximizar. Entre los conjuntos está la dirección de componente dentro de la charola, que es identificado por la letra I, la dirección de charola sobre el anaquel, que es identificado con la letra J, y el tipo de charola, que es identificado con la letra K. Entre los parámetros están la dimensión del componente en la dirección I y la dimensión de la charola en la dimensión I. Las variables de decisión son números de componentes acomodados en la dirección I que son orientados respecto a la charola, en la charola tipo K que son orientados en la dirección J. La función objetiva y la restricción. La función objetiva es de maximizar. Está en sumatoria de I, J, K. Y está indexada en
los números de componentes acomodados en la dirección Y, en la charola tipo K orientados en la dirección J. En las restricciones está indexada la sumatoria de J, que es la dirección de la charola sobre el anaque. También está en la dimensión del componente en la dirección Y por el número de componentes acomodados en la dirección Y en la charola tipo K orientados en la dirección J. Este tiene que ser menor o igual a la dimensión de la charola en la dirección Y. Esto está indexado para todo I, para todo J y para todo K. Aquí ya pasamos al modelo matemático 2, el cual es de minimizar el volumen y los componentes. Entre los conjuntos está el componente que su letra correspondiente es la I, en los proyectos la J y la charola la K. En los parámetros está AKJ, que es la cantidad de tipo de charolas K en el proyecto J. Aquí hago un paréntesis para decir que en este parámetro me tocó hacer una corrección porque no concibían muchas cosas de allí. En B y K, el volumen de componente tipo I en la charola tipo K, y de I es la demanda total de órdenes de compra I. Las variables de decisión son X y K, que significa el número máximo de componentes tipo I que debe haber en la charola tipo K. Ok, la función objetivo y restricciones. Ok, esta función objetivo se trata de minimizar el volumen de componente I en la charola tipo K por el número máximo de componentes tipo I en la charola tipo K, con sumatoria en I y en K. Las restricciones. Esta restricción va indexada en la sumatoria de K, la cual es el tipo de charolas. En AKJ, que es cantidad de charolas tipo I del proyecto J, por el número máximo de componentes tipo I en la charola K, tipo K. Tiene que ser menor o igual a la demanda total de órdenes de compra I para todos los proyectos J. Bueno, en nuestro caso de estudio, una empresa de rama automotriz está conformada por 3 tipos de componentes, 3 tipos de proyectos y 5 tipos de charolas que están en el almacén de prototipos en estudio, donde se busca minimizar el volumen, o sea, el espacio donde se almacenan los prototipos, y el número de componentes con los siguientes datos, teniendo en cuenta que la demanda es máxima de 20 prototipos. En la tabla se puede evidenciar la cantidad de tipos de charolas que hay en los proyectos. En el proyecto 1, de la charola 1 son 3, de la charola 2 son 6, de la charola 3 son 9, de la charola 4 5 y de la charola 5 4. En el proyecto 2 de la charola 1 son 6, de la charola 2 son 9, charola 3 son 7, charola 4 son 3 y charola 5 son 2. Y del proyecto número 3, de la charola 1 son 7, de la charola 2 son 7 también, de la charola 3 y 4 son 3 y de la charola 5 serían 2. En la tabla número 2 se evidencia el volumen del tipo de componente. El tipo de componente 1 en la charola 1 ocupa 15, en la charola tipo 2 ocupa 12, en la charola tipo 3 ocupa 11, en la charola tipo 4 ocupa 12 y en la charola tipo 5 ocupa 13. El componente número 2 ocupa en la charola 1 11, en la charola 2 15, en la charola 3 13, en la charola 4 13 y en la charola 5 12. El componente 3 en la charola tipo 1 ocupa 10, en la charola tipo 2 ocupa 14, en la charola tipo 3 ocupa 13, en la charola tipo 4 ocupa 12 y en la charola tipo 5 ocupa 10. Bueno, nuestro modelo que programamos para introducirlo en Ample fue el siguiente. Hicimos una definición de conjuntos donde los conjuntos serían componentes, proyectos y charolas. Definimos los parámetros, que los parámetros son A, indexado en K, charolas, J en proyectos, B,
indexado en I en componentes, K en charolas, y D indexado en I en componentes. La definición de variables está la variable X, que es la única que tenemos, que es indexada en I en componentes, K en charolas, y pues a esto le dimos mayor o igual a 0, integrado. La definición de la función objetivo es minimizar el volumen, donde hicimos la sumatoria de I en componentes, de K en charolas, del volumen indexado en I en K, por la variable indexada en I en K. Y la definición de restricción es el sujeto de proyectos, la restricción de proyectos, que va para todo I en componentes, J en proyectos, y que esto va en sumatoria en K en charolas, y donde va el conjunto A indexado en K y en J por la variable indexada en I en K, que debe ser mayor o igual a la demanda indexada en I. En la caja de datos definimos como conjunto los mismos componentes, proyectos y charolas, y a estos pues les dimos unos subíndices, que serían los componentes, sería C1, C2 y C3, que son 3 componentes, proyectos que son 3, entonces P1, P2, P3, y charolas que son 5, CH1, CH2, CH3, CH4 y CH5. Para la definición de parámetros, en el parámetro A, pues como estaba indexado en 2 componentes, hicimos la tabla y esto ingresamos los valores. Lo mismo para el parámetro B y para el parámetro demanda. Nuestro comando, pues, el display sería en volumen y X, debido a que son pues lo que vamos a encontrar. La solución más óptima que arrojó el AMPOL es 139 de volumen, que deben ocupar los componentes en las charolas. Y nos dice que en el componente 1, la charola 1, no debe ocupar ningún espacio. El componente 1 en la charola 2 debe ocupar un espacio de 2. Lo mismo que en la charola 3, el componente 1 debe ocupar 2 de espacio, y por consiguiente la charola 4 y 5 en los componentes 1 no debe ocupar nada. En el componente 2, la charola 1 debe ocupar un 2 de espacio. En la charola 2, el componente 2 no debe ocupar nada. En la charola 3 debe ocupar un 2 en el componente 2. Y en el 4 y 5 de charolas, el componente 2 no debería ocupar nada. El componente 3, la charola número 1, debe ocupar un 2 de espacio. En la charola 2, el componente 3 debe ocupar 0. En la charola 3 y 4, el componente 3 debe ocupar 1 de espacio, respectivamente. Y en la charola 5, el componente 3 no debería ocupar nada de espacio. Por lo que se llega a la solución óptima de 139, que debería ser el volumen que ocupa los componentes en cada una de las charolas y en la dirección que se requiere. Conclusiones. Ok, con base en el resultado se logró minimizar el volumen que deben ocupar los componentes en el almacén. De esta manera se logra encontrar un orden dentro de los anaqueles que permiten una mejor localización para los operarios. El número máximo de componentes en charolas fue obtenido gracias a la modelación, donde pudimos encontrar unos valores adecuados que coinciden con la reducción del espacio ocupado en los almacenes y en las charolas necesarias en cada uno de los componentes, dando así el resultado más óptimo para la organización, y de esta manera se dará un orden a la elaboración de prototipos. Y esas son las referencias que utilizamos. Gracias. Gracias.